Análisis político lo que nos dejó este debate de la Archi, que no sé a ti, Catalina Edwards, pero a mí me dejó como con ganas de que las elecciones fueran antes de ayer. Eh, pero todavía queda un poquito, ¿no? Quedan 12 días para las elecciones presidenciales y comentamos este debate con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Rodrigo, Hola ¿cómo Matías, estás? ¿qué tal Cata? ¿Cómo están? Ya Súper agotados bien. después de esta larga jornada, parece que veo que están No, ustedes. yo ya, listo, se me acabó la semana. Ignacio Imas, también gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, junto a nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Quiero partir, y lo comentábamos hace un ratito con los representantes de algunos de los candidatos, por el tono, ¿no? Porque, a ver, quedan 12 días para la elección, uno esperaba que hubieran probablemente mayores enfrentamientos directos entre los candidatos. No sé si me esperaba que fuera tan distinto a lo que fue el debate hace tan solo algunos días atrás en Canal 13, que fue muy de guante blanco, cada uno explicando sus propuestas, pero acá la verdad es que salieron con todo. Rodrigo Arellano, quería partir contigo, ¿qué te pareció? Sí, la verdad que muy diferente a lo que fue Ah. el debate en Canal 13, porque entre la dureza de algunos candidatos y incluso en el fondo, no sé si la palabra es la violencia, pero el tono agresivo o la agresividad, eso quizás es el tono más correcto, llama la atención. A mí me llamó la atención particularmente la dureza de Johannes Kaiser, Mm. que está en su lógica. Yo creo Mm. que él está apostando a eso estos últimos metros cuadrados, a una dureza en sus convicciones, en su mirada ideológica, a tratar de quitarle un votante de derecha quizás más duro a la candidatura de José Antonio Kast, y yo creo que ese tono contrasta con José Antonio Kast, Mm. que a José Antonio Kast yo lo vi, bueno, como hemos visto, bastante más plano en su participación en los debates. Entonces, eso por un lado. Y lo otro a mí me llama la atención, lo comentábamos con Ignacio en comerciales, también la performance que tuvo el profesor Eduardo Artés también en interpelar no solamente a los candidatos, sino que también a los periodistas, también con una dureza recriminándonos que no le iba a responder las preguntas. A mí no me gustó el formato. Otra vez Mm. voy a decir, 8 candidatos. Así, ¿ah? Yo insistí la vez Mm. pasada, creo que una locura para poder contratar propuestas, para poder entenderlos, lo que piensan, lo que quieren hacer y preguntar quizás con mayor profundidad. Y además, fíjate que me llamó la atención que este tenía mucha barra brava. O sea, Sí, se los notó. gritos, Sí, los gritos, Mm. los aplausos, como que yo creo que eso también va calentando un poquito los ánimos de los candidatos aquí estoy con mi barra y aquí tengo que hablarle a ellos, pero esto porque me también están... le pone más sabor, lo hace como más picante, siento yo, como Sí, auditora. no, por supuesto que le entrega un detallito, Una lo- lo derechita, tra- sí. pero lo transforma, a ver, más allá del morbo que genera eso, lo que tenemos que ver hoy en día son las propuestas y quiénes son las personas que son capaces de llevarla a cabo y quieren tener un mejor equipo, y creo que en este tipo de debates se pierde eso. Y pasamos justamente a quien grita más fuerte, a quien se contrasta más por cosas que son quizás más de forma que de fondo, pero que sabemos que en la política, particularmente en una primera vuelta, puede dar créditos electorales, y finalmente los candidatos lo que buscan es pasar a una segunda vuelta. Si tú te fijas, quien tiene la mayor posibilidad de estar en la papeleta en segunda vuelta, hoy desde mi perspectiva pasó súper colada. O sea, Janet Jara Mm. fue una más, no era la candidata así como que uno esperaba ganadora. Así como aquí me las traigo yo porque yo soy la única que es muy probable que esté en la papeleta de segunda vuelta. Entonces creo que este formato contribuye muy poco a eso. Mm. Ignacio Imas. Eh, yo, si bien es cierto, yo coincido con Rodrigo con que 8 candidaturas es demasiado y Mm. obviamente a eso hace que esto se dure 2 horas y media, ¿cierto? Mm. Y pocas personas tienen la alternativa de seguir un programa de 2 horas y media, ¿cierto? Mm. Creo que el formato de preguntas directas, muchas veces relacionadas con la contingencia, ayudó bastante a que fuera un poquito, gracias al morbo, más entretenido el debate. Los otros debates, o al menos el último, donde también estamos conversando con Rodrigo, pasó medio planito, como que estuvo medio fome, que también lo comentamos en aquella oportunidad ya en la radio, pero en esta oportunidad como que le pusieron más enjundia debido a las preguntas directas, muchas veces relacionadas con la contingencia. Y claro, efectivamente quedó la sensación como que este debate tuvo algo de violencia, ¿cierto? O Mm. rudeza, si se quiere, pero también es cierto que
a mi juicio ya Yailante Jara tiene el ticket en segunda vuelta y bueno, Artés es funcional a todo lo que hace él, lo violento, lo duro que fue con las dos periodistas, con Cristina y con Soledad, pero a mí me llamó la atención también esta rudeza que tuvo Johannes Kaiser. A mi juicio está súper relacionado con que él logra utilizar de muy buena forma estas instancias públicas que se le dan, sean debates, sean entrevistas, o también sea la franja televisiva, y por algo él también llega a esto, ¿cierto? O sea, hubo una respuesta dura por parte de él, ¿cierto? Que tuvo que ver con el plan de búsqueda, pero él respondió lo que efectivamente Evelyn Matei debió haber respondido, y dejó con poco espacio y a mi juicio incluso la irrelevancia en algunos momentos Kaiser a Kass y a Matei. Sí, me pasó un poquito con la respuesta del Plan Nacional de Búsqueda, que sentí que Kaiser rápidamente y muy inteligentemente dejó offside a Evelyn Matei, o desvió la conversación hacia él. Porque Evelyn Matei estaba haciendo dura crítica, aclarando además sus dichos con respecto al Plan Nacional de Búsqueda. Se mete Johannes Kaiser, se pone aún más duro, más firme, y es como que casi que la intervención de Matei pasa a segundo plano, ¿no? Entonces, pareciera que Johannes Kaiser está no solo tratando de quitarle el voto duro a José Antonio Kast, sino que si por alguna razón hay un voto duro también con Evelyn Matei, bueno, bienvenido a Casea. Directo al hueso y simple, Matías. Así podría definir yo a Johannes Kaiser. No justifica mucho, sino que en el fondo soy yo, este Johannes Kaiser piensa esto, estas son mis convicciones, te guste bien, no te guste bien también. Y yo creo que esa respuesta como que reflejó la identidad clarísima que está tratando de instalar Johannes Kaiser en estos últimos metros cuadrados, y que ha sido parte también de su lógica desde que lo estamos conociendo más. Johannes Kaiser era probablemente uno de los quizás menos conocidos, porque era un rol de diputado, pero yo diría que a partir del debate de Chilevisión él ha ido tomando un eje y se ha ido consolidando como un candidato súper competitivo, y que estos últimos metros cuadrados está con una energía diferente que lo hemos visto en los debates, en la franja. Nosotros ayer en la Universidad del Desarrollo lo tuvimos como invitado a nuestro ciclo especial. Echamos de menos a la Cata en esta oportunidad que no nos acompañó. Gracias, Rodrigo. Por supuesto, pero la verdad es que él se ha ido consolidando en eso y no se va a salir de ese eje. Entonces, él va a mantenerse en ese discurso. Es el mismo Johannes Kaiser que uno lo ve lo hablábamos con Ignacio también, fíjate que el mismo Johannes Kaiser que uno ve en los mítines, en sus reuniones masivas por un discurso, está en los debates, a diferencia, por ejemplo, de José Antonio Kast, que es otro personaje en los mítines que en los debates. Los debates tiende a opacarse un poco más, entonces pasa, o como que se nota que tiene quizás menos fuerza frente a esta vehemencia que hemos visto de Johannes Kaiser en esta última parte, que ha tenido mucha más visibilidad. Sí, te quería preguntar, bueno, a propósito de ese pulso social, ya que no tenemos encuesta, bien vale la calle, la sensación calle. Ayer en la UDD, hoy día también en la percepción del debate. ¿Qué está pasando con Johannes Kaiser? Ignacio. Yo lo que veo en Johannes Kaiser, que en realidad él coincide con este electorado nuevo, ¿cierto? O con un electorado que más bien está aburrido de la élite política tradicional, que básicamente es, este soy yo, y si les gusta bien, y si no, bueno, tienen otras 7 alternativas para elegir, ¿cierto? Y en esa transparencia, en esa coherencia, él comienza a meterse, porque básicamente es hoy día un valor. Más allá de que, por ejemplo, él dijo que iba a indultar a Krasnov o a cualquier otro violador de derechos humanos, él en realidad no cambia su discurso, no, incluso en un tono educado, moderado, pausado, puede, perdón la expresión, violentarte y agarrarte a putear, pero en realidad él lo hace a través de un mismo tono, ¿cierto? Y eso se diferencia con una Evelyn Matei que se ve nerviosa cada vez más en los debates, que no logra tener esta conexión directa con este electorado nuevo, ¿cierto? Y también se puede diferenciar con José Antonio Kast, quien en los debates también hoy día, por ejemplo, pudo ser intrascendente porque no lograba salirse de esta lógica que él trata de proyectar, que esta imagen de presidenciable, correcto, el temor de las anteriores experiencias de candidatura, ¿cierto?, que lo llevó a perder incluso en el 2021 en segunda vuelta. Entonces, Kaiser al final uno lo ve
Johannes Kaiser va a ser el mismo del 2019, va a ser más o menos el mismo de ahora, con pachotadas más, pachotadas menos, pero va a pensar lo mismo y eso, a mi juicio, en las personas hoy día es un valor, porque las personas, más que, también lo comentaba en la vez anterior, más que votar siempre con la cabeza, muchas de esas personas de este electorado nuevo, los 5 millones de personas, votan también desde la guata, desde el corazón, y ven a una persona que incluso Johannes Kaiser hoy día no tuvo ningún problema en decir que los retornos de la jubilación son bajos, algo que es casi una línea roja para cualquier candidatura de derechas, ¿es cierto? Que siempre intenta relativizar, mostrar débil al sistema previsional. Entonces, él en realidad habla lo que le sale, lo que le nace, y eso también pone bastante nerviosos probablemente a la lid de derecha más tradicional. A propósito, algo que decía Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Arellano e Ignacio Imas analizando el debate de la Archi. Me quería detener en el curioso caso de Janet Jara. El curioso caso de Janet Jara porque Janet Jara, salvo una cosa que sería muy raro, que tendrían que irse básicamente todos los votos distribuidos en la derecha a un solo candidato, va a pasar primera a segunda vuelta. Eso la tiene en una situación bien particular, porque es la carta que se sabe que va a estar en el balotaje. La pregunta es el acompañante, ¿no? Y todavía no he llegado a la parte en donde, claro, pierde la mayoría de los escenarios de segunda vuelta, pero el pasar primero, la mayoría de las ocasiones, debería ser un golpe de efecto. En las elecciones anteriores, yo me acuerdo mucho, yo estaba en el comando de Gabriel Boric, cuando pasa segundo con apenas 2 puntos menos que José Antonio Kast. No era una gran realidad, pero la cara era de muerte en ese entonces, ¿no? Pero a Janet Jara le podría pasar que a pesar de pasar primera, como que podría llegar un poquito en la irrelevancia. Lo digo porque primero se asume tanto que va a ser primera que hoy en día no es tema, incluso muchas veces en materia noticiosa, en materia de hitos, y no fue tema este debate más allá de algunos ataques puntuales, Rodrigo. Sí, bueno, es que son escenarios bien distintos, fíjate, tienes razón. Hasta la última elección, efectivamente, quien había ganado la primera vuelta resultaba ganador de la elección presidencial, con un elemento que Gabriel Boric había tenido, o su sector había tenido un buen resultado a nivel de elecciones municipales, que habían sido un año anterior. En este caso, Janet Jara no tiene un buen resultado, o su sector no tuvo un buen resultado en las elecciones municipales ni de gobernadores regionales. Sumémosle además, esa figura tiene un gobierno que, por todos los esfuerzos que ha realizado, por todas las intervenciones que ha hecho el presidente de la República, no ha logrado despegar del 30% de adhesión, que es muy correlativo a la votación de Janet Jara. Y el problema de ella es que, lo que tú señalas es muy cierto, no tiene ningún candidato de los 8, salvo Artés, que Artés está marcando un 1%, que técnicamente le suma a ella, o Marco Enrique, que Marco Enrique debe estar en 2 o en 3. Bueno, esos 4 o 5 puntos, ahí la deja en torno al 35, 36, 37% para una segunda vuelta, pero tanto Parisi como Kaiser, como Kast, como Matei, se han declarado candidatos de oposición al gobierno, se han declarado candidatos de oposición a ella, y lo que hemos visto que habitualmente los candidatos de oposición o la centro derecha tradicionalmente han sido súper disciplinados a la hora de los traspasos de los votos. Entonces, eso de alguna otra forma a ella la pone en un escenario complejo, y la verdad que en los debates yo creo que ella está perdiendo la posibilidad de tratar de generar una plataforma para la segunda vuelta. Ella va a ganar probablemente la primera vuelta, dada la dispersión de candidatos que hay de la oposición, pero no está mirando, tengo la sensación yo, la construcción de una base que le permita avanzar a tratar de, por último, acercarse a ese votante moderado que hemos visto la última semana, que se ha ido acercando a la candidatura de Evelyn Matei. Todavía no logran encontrar quizás la tecla exacta para poder preparar una plataforma de segunda vuelta que la haga competitiva, en definitiva, porque hoy en día los escenarios no la ponen competitiva, e incluso en alguna encuesta ella pierde con Johannes Kaiser y con Franco Parisi. Entonces, la verdad que yo esperaría que en el próximo debate de Anatel o en la última debate de esta campaña, ella trate de apuntar a ese votante más moderado, y eso va a significar algo hizo hoy en día, porque ella dijo que era un gobierno distinto, criticó la política del presupuesto del gobierno destinado a vivienda, desmarcarse completamente del gobierno, desmarcarse completamente de las políticas públicas del gobierno,
entendiendo que ese electorado va a ser fiel a ella en segunda vuelta y ella va a tener que apostar a algo que le permita crecer su plataforma electoral independiente de con quién le toque, porque hasta el minuto ella con todos los candidatos de oposición no es competitiva, particularmente con Evelyn Matei y con José Antonio Kast. Sí. Ignacio, te quería preguntar, ¿ves el discurso de los candidatos ya una aproximación a la búsqueda de acuerdos con miras a la segunda vuelta? Yo veo ese comportamiento, esa actitud en Kast, no lo veo en Kaiser, lo veo en menor medida en Matei. Sí, bueno, Kast, Matei, Kaiser. Ese es más o menos como el orden que uno los puede poner de prelación. Sin embargo, es muy difícil esta necesidad anti-Boric, esta necesidad anti-izquierdas, que efectivamente, más allá de un acuerdo cupular, si se quiere, un elector que hoy día vota Kaiser no termine votando por el que llegue de oposición a segunda vuelta. La probabilidad es alta, puede ser que no el 100%, pero sí un bolsón importante. Entonces, el día 16, cuando tengamos la sumatoria en los grandes números de las candidaturas de derechas, es cierto, incluso si uno quiere sumar un poco a algo a Parisi, la probabilidad que ellos hagan el 50+1 es muy alta. Por lo tanto, tal cual dice Rodrigo, Jara tiene esta elección cuesta arriba y pareciera de que ella no tiene una estrategia aún instalada de cara a la segunda vuelta y de cara de ir a buscar a estos electores que hoy día no han votado por ella o van a anular o van a votar en blanco, y eso es muy complejo. Entonces, claro, más allá de que hoy día, por ejemplo, le preguntaron a alguno de ellos sobre qué va a pasar de cara a la segunda vuelta, Kast, entiendo que le preguntaron de forma derecha y él dijo, yo voy a votar por cualquiera y voy a llamar a votar por cualquiera que sea de oposición. Entonces, yo ahí veo que esta sensación de que esto es un plebiscito de la administración Boric se va a superponer a cualquier cosa, así al menos lo han delineado las candidaturas de derechas. Kaiser en menor medida, ¿cierto? Él incluso es más programático que el resto de las otras candidaturas, pero Kast y Evelyn Matei, pero sobre todo José Antonio Kast, ha hecho de esta elección un plebiscito de la administración Boric, y por lo tanto con un presidente que no logra pasar el 30% a ningún efecto de aprobación, e incluso muchas veces incluso bajando la probabilidad o el escenario de que Janet Jara le sea favorable la segunda vuelta es bastante escaso, sobre todo si critica a las otras candidaturas. Por ejemplo, yo creo que en realidad ella debería hacer algo con Evelyn Matei y su electorado, pero hoy día incluso le pegó un par de batatazos a Evelyn Matei y eso no se puede, porque al final del día se entiende que el elector hoy día es más de guata o de corazón que de cabeza, pero de todas formas ella debe construir una mayoría en la segunda vuelta y hoy día no se ve esa estrategia. De repente ella creerá de que en 30 días va a poder hacerlo, pero a Frey no le alcanzaron esos 30 días para poder construir una estrategia. Sí, yo veo, perdón, Rodrigo. que yo veo con cierto letargo en los candidatos que las encuestas ponen mejor posicionados, que Así es Jara y José Antonio Kast. Y particularmente en el caso de José Antonio Kast, estar en un primer lugar, sin duda es cómodo, pero se nota que está con el temor a cometer errores, al riesgo, que en el fondo que es lo que hay que creo que yo hacer en esta última etapa de la campaña, sobre todo Janet Jara y sobre todo también que de alguna forma quieren acercarse a la candidatura de Kast, y Kast está como jugando sin pisar huevos, y yo creo que este minuto de la campaña invita a ello, porque efectivamente hay un candidato con una energía diferente que ha ido creciendo en las últimas semanas de manera exponencial, y que puede poner en riesgo esta tranquilidad que había tenido José Antonio Kast, ya que casi todos lo daban por hecho en una segunda vuelta, pero que hoy tiene un candidato que entró por un flanco que él no pensó que iba a entrar, que es por un flanco más de derecha de su candidatura. En un minuto era el candidato que lo moderaba, ahora es el candidato que lo está de alguna forma apretando un poco más. Entonces, la sensación mía es que vemos dos candidaturas que se sienten cómodos en segunda vuelta, pero ojo que quedan 12 días, queda un debate más, y la verdad que yo veo que creo que es importante que tanto José Antonio Kast como Janet Jara
si quieren estar en la segunda vuelta y la papeleta con opción, van a tener que asumir ciertos riesgos también en el resto de la campaña que quedan, o ojo, cuidado, que eventualmente puede de alguna otra forma sorprender, sobre todo considerando, lo que dice Ignacio es muy cierto, que hay 5 millones de electores que son muy de estómago, muy de guata lo que sucede en el voto, y que gran parte de ellos, un porcentaje importante, define su voto la última semana. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ignacio Emas. Sí, no. Te voy a decir lo mismo que le he dicho a todos. Qué honor para ti poder compartir conmigo de vuelta. No, Mati. Ignacio Emas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación. Gracias por habernos acompañado. Demasiado confianza por los entrevistados. Y hay tanto que ha pasado. Hay ya. mucho cariño acá, así que no hay problema. Que estén muy bien, sí, cuídense. sí. Chao. Que estén muy bien. Gracias.